¿Qué tal? Hoy vamos a estar haciendo un cambio de bujías. Seguramente estés diciendo, uy boludo, mirá si me voy a preocupar tanto, es un cambio de bujías, ¿qué puede ser tan complicado? Bueno, la verdad es que hay algunas particularidades que en general no se le suele prestar atención, se suelen subestimar y después nos acarrean algunos problemas que son difíciles de diagnosticar. Para que eso no nos suceda, vamos a ver qué vamos a necesitar y qué particularidades tiene este vehículo. Supongo que ya muchos conocen este vehículo, es un Renault 19, motor 1.6. El motor utiliza un carburador de doble boca y el modelo específico lo podemos encontrar acá adelante para no equivocarnos del tipo de motor que está equipando. B53S es el modelo de nuestro motor. ¿Para qué nos sirve eso? Bueno, como sabrás, seguramente, si investigaste un poquito sobre este tipo de autos, vinieron varias configuraciones distintas de motor, todas dentro de este mismo vano. Vinieron motores 1.6 nafta con carburador, con inyección monopunto, vinieron motores 1.7 con carburador, 1.7 con inyección, 1.8 con inyección, 1.8 con inyección y 16 válvulas. Vinieron motores diésel, todo adentro de este mismo habitáculo. ¿Cuál es la particularidad? Que este mismo motor, bueno, no es exactamente el mismo, hay una diferencia en el árbol de levas, en la disposición de algunos elementos, vino en varios modelos distintos de Renault, entonces requieren distintas configuraciones tan básicas como decir bujías. En el modelo que tenemos acá adelante, que es 1.6 con un carburador de doble boca Weber, utiliza bujías de las tipo NGK BP5S ES, ¿ves? Como las que tenemos acá adelante. Tenemos un poquito de suerte, vamos a tener el manual o lo que queda del manual. Ya este manual, pobrecito, me lo habían robado, después lo pude recuperar porque lo tiraron, pero bueno, era un día de lluvia y no la pasó muy bien. Seguimos mirando algunas características. Acá está justamente que viene con un modelo de carburador doble boca. Y si buscamos las bujías, vamos a tener que utiliza. Estas son equivalencias, se puede usar cualquiera de estas, en mi caso elegí las NGK, utiliza las BP5ES con un ajuste, o sea una separación entre electrodos 0,7 milímetros o 0,028 pulgadas. Ahora bien, ¿qué es lo importante de esto? Que las bujías recomendadas para el carburador y para la inyección monopunto son distintas. Las bujías recomendadas para el sistema de inyección monopunto las bujías recomendadas para el sistema de inyección monopunto son las BP4, no 5 como en este modelo, BP4S. Y por tanto tenemos que tener cuidado a la hora de elegirlas para el motor donde las vamos a usar. También tenemos que calibrar el electrodo. Estas son las bujías que vamos a utilizar, como vemos dice BP5S. Tenemos que notar también que tiene un asiento plano, el asiento de la bujía ahí es plano, y tiene una pequeña arandelita que es deformable. Muchas veces la traducción directa es empaquetadura. Entonces nosotros al momento de ajustarla con la tapa de cilindros, la arandela se va a deformar, va a servir como sello y también va a evitar que nosotros podamos ejercer demasiada fuerza y llegamos a dañar el motor o la bujía propiamente dicho. Entonces, ¿qué particularidad tienen las marcas? Como vimos en el manual, teníamos un modelo de Bosch y un modelo de NGK. Tenemos que tener en cuenta que el apriete que tiene esta bujía de NGK
con, por ejemplo, la Bosch, es distinto. ¿Qué quiere decir esto? Que el ajuste que nosotros le vamos a dar contra la tapa de cilindros va a ser distinto. Por ejemplo, en la CNGK viene un pequeño instructivo de los pasos que tenés que seguir, muy simples de entender. Primero, que se ajuste la distancia de los electrodos, luego que se coloquen en el cilindro y se ajusten a mano, y por último que el apriete sea, si el asiento es cónico de la bujía, ves que hay una pequeña flechita ahí arriba y hay un asiento cónico con 16 avos de giro, o si es con un asiento plano, con una arandela, como esta que tenemos acá, tenemos que ajustar entre medio giro y 2/3 de giro. Según el manual de LGK, el ajuste para este tipo de bujías con asiento plano y arandela es el de medio giro, y luego, si se necesita hacer un reajuste o se vuelven a colocar las bujías ya reutilizadas, se ajustan únicamente con un giro entre 30 y 45 grados, que con 45 grados sería 1/8 de una vuelta. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es primero calibrar la separación del electrodo. Para calibrar el electrodo, tenemos acá, estas son sondas calibradas, como se pueden ver, hay en distintas medidas. Nosotros deberíamos usar 0,7 como estaba en el manual. Esto tiene que venir del manual del vehículo y no del manual de la bujía en sí, si bien muchas veces aparecen las recomendaciones. Tenemos varios valores, por ejemplo 0,70, 0,75, 0,80. Nosotros necesitamos que sea 0,70, pero vemos que hay una cierta holgura, que queda una cierta libertad entre los electrodos. Entonces probamos con 0,75. Hay una pequeña capa de aceite para que no se oxiden, pero probamos y vemos que 0,75 también pasa. Si ahora probamos 0,80, vemos que también pasa. Probamos 0,85 y acá pasa ajustado como debería en realidad. Entonces 0,90 pasará, no pasará. 0,90 no pasa, ya está demasiado ajustado para que pueda pasar con normalidad. Ahí lo abrimos un poquito con la misma sonda. Entonces lo que tenemos que hacer nosotros es ajustarlo hasta que pase la de 0,7, es decir, 0,70, y no pase la de 0,75. Esto es utilizando sondas calibradas. Estas son las mismas que se pueden utilizar para verificar las válvulas, verificar la luz de válvulas. Bueno, acá tenemos la herramienta que es la ideal para hacer este tipo de trabajos. Como vemos, acá tenemos algunas marcas con los distintos espesores. Son mucha menor cantidad de espesores porque está pensado solo para bujías. Entonces están los modelos más comunes. En nuestro caso deberíamos trabajar con esta que es 0,7. Vemos que pasa, queda muy libre. Probamos con 0,8. Vemos que también pasa, no tiene muchos problemas. Probamos con 0,89 y ya no pasa con facilidad. Entonces lo que se hace, nosotros como lo necesitamos en 0,7, vamos a utilizar una de estas puntas. Yo esta ya la tengo trabajada porque se pueden rebajar un poquito para que entren en el lugar perfecto donde tienen que ir. Vamos a tomar nuestra herramienta, la vamos a calzar en el electrodo
y vamos a hacer un poquito de presión hacia abajo, intentando acercarla. Vemos como ahí la luz del electrodo se redujo, y ahora vamos a volver a probar con 0,7. Carla, vemos que ahora 0,7 entra bastante justo y 0,8 ya no entra. Si la forzamos podemos separar de nuevo el electrodo y volvemos a estar en el mismo problema. Por eso no hay que forzarlo, tiene que entrar sin hacer fuerza. Si también tenemos este tipo de sondas calibradas, vamos a buscar, porque en esta hay un tamaño intermedio que es 0,75. ¿Dónde estás? Acá estamos, 0,75. Entonces vamos a tomarla y vamos a intentar deslizarla sin hacer fuerza, y vamos a ver que entra muy justo. Entonces estamos alrededor de 0,75. Según los valores normales que uno esperaría encontrar, se espera que estén con una diferencia de más o menos 0,5, es decir, que estén entre, si es 0,7 está entre 0,65 y 0,75. Pero bueno, nosotros vamos a tratar de aproximarlo lo máximo posible, ya que tenemos esa posibilidad. Y vamos a utilizar de nuevo nuestra herramienta. Fíjate. Ahí está. La calzamos. Ves que pasa el electrodo acá. Si no entra en esta herramienta, ves que en algunas no entran. Las tenés que bajar un poquito con una lija, porque depende de la altura del aislador que está ahí adentro y del espesor del electrodo, cuánto lo tenemos que trabajar, o si entra directamente sin hacer modificación alguna. Vamos a hacer un poquito de fuerza, muy poquito, porque ya estamos casi en el lugar ideal, y volvemos a probar. Buscamos 0,7, tomamos la bujía, la sonda, vemos que pasa bien. 0,8 no debería pasar, evidentemente no pasa. Y ahora podemos utilizar el otro juego de sondas si queremos ser lo más preciso posible, lo más exacto posible sobre la medida, y probar 0,75 y ya no pasa. Así que ahora estaríamos entre 0,70. Vamos a buscar 0,70. Como que estamos justitos, pasa 0,70. Así que ya podemos decir que tenemos una bujía calibrada. Este mismo proceso yo lo voy a hacer fuera de cámara con el resto de las bujías. Bien, acá viene una de las partes más divertidas que tiene todo esto. Ah, por cierto, estaba siendo sarcástico. Como podemos ver, tenemos los cilindros, los cables que van a cada una de las bujías. Tenemos 1, 2, 3, 4.
La 1 y la 2 son relativamente sencillas de cambiar porque se encuentran en esta posición. Ahora la 3 y la 4 no parecen nada sencillas. Así que vamos a empezar al revés. Voy a ir de la 4 a la 1. Para eso voy a utilizar este hermoso juego de piezas. Para agarrar las bujías vamos a usar un tubo de 21 milímetros, que además tiene esa gomita en el fondo que lo que nos va a asegurar es que agarre las bujías. Luego, como este tubo que yo uso es de 3/8, voy a necesitar utilizar un adaptador de 3/8 a media pulgada. Voy a utilizar luego este articulado, esta cúpula articulada de media pulgada. Luego voy a necesitar extenderlo un par de centímetros fuera del lugar para poder hacer el movimiento y ajustarlo y desajustarlo justamente. Y por último voy a utilizar esta llave, que es por ahora la única que tengo en media pulgada. Uso media pulgada porque también es el único donde tengo el articulado. Como el lugar es muy justo, no tengo otra posibilidad de utilizarlo todo en 3/8. No tengo posibilidad de hacerlo sin tener un articulado. Si no, es necesario desconectar varias mangueras y es algo que no quiero hacer. Bien, antes de que me olvide, pequeño consejo. Alrededor de los cables de bujía, o sea, en los orificios donde van las bujías, se suele llenar de una mezcla de tierra y grasa. En general es una mezcla de aceite y tierra, que el aceite proviene desde la tapa de válvulas o desde el tapón de carga. Como vemos acá, hay una zona que está marcada con aceite. Chorrea por el costado de la tapa de válvulas, termina en los orificios con un poquito de tierra del vehículo mientras está andando, se llena de suciedad. Lo recomendable es desconectar el capuchón de la bujía, limpiar alrededor del orificio lo máximo que podamos y luego recién pasar a extraer la bujía, porque si queda el lugar sucio, al momento de sacar la bujía puede ingresar basura directamente al cilindro del motor. Las bujías las vamos a ir cambiando de a una para no confundirnos con los cables, pero yo, para no equivocarme y para que ustedes tampoco se equivoquen y vean que también se puede hacer, las vamos a hacer una por una. Entonces vamos a desconectar el cable. Acá tenemos el cable de la bujía. Allá abajo está la bujía. Ahora vamos a buscar el juego de herramientas que tengo y busco cómo poner la cámara acá. Ouch. Bueno, vamos a empezar a colocar las piezas que vamos a necesitar para sacarlo. Vamos a colocar el tubo de la bujía. Pasa bastante justo. Lo colocamos el adaptador y ahora colocamos la llave. Esta llave, como no es cricket, no la puedo orientar tan fácilmente, pero vamos a hacer un esfuerzo y ahí aflojamos. Como ven, está articulado, parece una máquina muy compleja, difícil de entender, pero funciona. Y eso es lo que nosotros necesitamos, que funcione. Entonces la bujía la podemos desenroscar a mano. No sé si me va a permitir sacarla.
mirándolas desde acá arriba, si bien es muchísimo más fácil. Ya salió. Solo un par de vueltas más. Y retiramos la bujía. Está en un aspecto bastante carbonizado. Bien. Acá tenemos la bujía que estamos sacando, que está pasada de combustible por lo que parece. Hay un poco de residuos de aceite y combustible. Igualmente no me extraña porque tiene más aceite del que debería tener el motor. Y además estaba funcionando a un régimen muy elevado. Tampoco es la bujía que corresponde a este modelo. Pero bueno, vamos a proceder al cambio de la misma. Sacamos la bujía vieja. Traemos una bujía nueva. Hasta último momento, como ya las calibramos, le vamos a dejar este pequeño protector pequeño protector de cartón, cilindro de cartón. Vamos a agarrar la bujía, la podemos colocar ya dentro de la llave. Y ahora deslizamos la llave en medio de las mangueras, que es algo muy complicado. Nos tenemos que asegurar que calce perfectamente la rosca en el lugar adecuado, que no entre en diagonal. Y para eso tiene que ajustarse a mano sí o sí. Acá no hay excusa de no, la pongo con la máquina o lo ajusto desde afuera con la llave porque así va más rápido. No, porque si entra torcida, si queda torcido el tubo, se puede partir la cerámica de la bujía. Y si entra torcida la bujía, puede dañarse la tapa de cilindros. Nosotros no queremos que pase ninguna de esas dos situaciones, por supuesto, ¿no? Voy a sacar el tubo. Obviamente vemos que el lugar de trabajo no es de lo mejor para ver en qué estado está esa bujía. Voy a hacer que todavía faltara por girar. Como pudieron ver, la bujía ya está colocada en su sitio, así que vamos a deslizar de nuevo la herramienta para proceder al apriete. La llave. Y ahora vamos a proceder a torquear. Recordemos que, como estaba especificado en la cajita, era entre medio giro y 2/3 de giro.
En general, en el manual especifica también alrededor de medio giro para el apriete inicial y creo que es 1/8, sí, está bien, 1/8 son 45 grados para el reapriete, o una vez que las sacamos y las volvemos a colocar, de nuevo 1/8. Entonces, ahí empezamos a ajustar, ahí ya estamos en 90 grados, hoy vengo mal con los números. Vamos a girarlo un poco más, llegar a los 180 grados y un poquito más, llegar al tercio. ¿Listo? No más. El problema de tener una palanca tan larga es que perdemos noción de la fuerza que estamos haciendo, porque se vuelve muy sencillo el esfuerzo, debido a que justamente es una palanca larga. Si fuera una palanca más corta, nos daríamos cuenta mucho más fácil. Sacamos ahora el tubo. Y volvemos a conectar el cable. Ahora ya cambiamos el de un cilindro y volvemos a repetir el mismo paso en el siguiente cilindro.
ya lo último que me queda por aclarar, en el manual está especificado que cada 7.500 kilómetros debería verificarse el estado. La verdad es que me parece que es un poco exagerado, sus tiempos son muy abreviados. Si te tuviera que dar una recomendación, te diría que cada 15.000 kilómetros verifiques el estado y cada 30.000 kilómetros hagas el cambio de las bujías propiamente dichas. Como viste, no es muy sencillo retirarlas, es un trabajo que consume tiempo, y para estar haciendo este trabajo en cada cambio de aceite me parece que es un poco exagerado. Pero bueno, lo decidirás vos, eso es lo que está especificado en el manual. Hay algunos manuales de fabricante de bujía que establecen que los cambios sean cada 10 a 15.000 kilómetros, lo cual me parece totalmente irrisorio. Tiene sentido que hagas una verificación cada 15.000 kilómetros, y si el desgaste que ocurre en la bujía es importante, entonces vos puedas ajustar de nuevo el electrodo de la misma forma que vimos la calibración a medida que el motor va combustionando, o sea, va siendo producida el salto de chispa. Los electrodos se van desgastando, es algo normal que tiene que suceder sí o sí. Entonces también va aumentando la luz que hay entre los mismos, entonces requieren que cuando vos haces la inspección las vuelvas a ajustar a los valores establecidos. Esto es lo que te va a permitir que el motor funcione en su régimen óptimo, que empieces a dejar de tener fallas. Hay vehículos mucho más modernos, esto está bien, es un vehículo con carburador, no te va a salir una luz de check engine en el tablero porque no la tiene. Motores mucho más nuevos que con determinado tipo de bujías empiezan a producir errores, empiezan a producir fallas en lo que es la marcha, el funcionamiento del vehículo, vehículos que se ahogan o vehículos que recalientan, y todo arranca desde un punto como son las bujías. Por eso cuando tenés que elegir las bujías es recomendable que elijas las que justamente el fabricante te recomienda. Por otro lado, si utilizás GNC, que es algo muy normal de ver en estos vehículos, también respeta el mismo tipo de bujía. No hay una diferencia marcada como para que te diga, bueno, bujías más caliente o más fría. El GNC tiene que funcionar más o menos dentro de las condiciones normales de funcionamiento del motor, así que todos los elementos que tienen que ir con él son propiamente de este tipo. Como te dije, no hay ningún problema, deberías hacer el cambio de bujías entre 20 y 30.000 kilómetros. 30.000 kilómetros es un numerito más o menos promedio, depende mucho cómo uses el auto. Estamos hablando de bujías de cobre, no hablamos de bujías de iridio ni bujías de platino. Si vas a trabajar con GNC, recordá usar solamente las bujías de cobre, no compres bujías de iridio o de platino porque vas a estar comprando y gastando plata al pedo. Bueno, sin más, espero que te haya servido y nos vemos la siguiente vez.